También hablamos de migración. Leía yo en los titulares el día de hoy, en este titular de Mundo UR, que los gobiernos de Guyana y Venezuela continúan las discusiones para que finalmente se apruebe la decisión de que más de 22.000 venezolanos que han emigrado al país, a ese país, a Guyana, desde principios de la década de 2000 puedan trabajar legalmente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reportó que en diciembre de 2020 en Guyana había más de 22.000 venezolanos, emigrantes, refugiados. Decía yo que solemos hablar con mucha frecuencia de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, como ejemplo de destino migratorio venezolano. Poco se habla de Guyana y allí hay 22.000, más de 22.000 venezolanos. Bueno, hablemos de migración y lo hacemos con Tomás Páez, como saben, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Profesor Páez, qué gusto saludarle. Igual, Román, muchas gracias. Parece poco, claro, evaluando las cifras migratorias generales, pero nada despreciable tampoco hablar de 22.000 venezolanos en Guyana, ¿no? No es un poco más que eso, A ver, pero bueno, sí. No recuerdo ahorita exactamente sí. la cifra, pero recuerdo que en la que proporciona Naciones Unidas es ese 22.000 y tantos, pero realmente es un poco más porque además hay una cantidad de migrantes en condición irregular, lo hacen a pie y en condiciones en Sí. algunos casos muy precarias, pero hay un poco más que eso. Lo importante es que Ujú, tenemos migrantes venezolanos, sí. además de los países conocidos, Sí. como tú señalaste al principio, en 90 países. Digamos, la diáspora está expandida por todo el mundo. Tenemos una nueva geografía global de la venezolanidad. Sí. Somos frontera con Guyana, con Brasil y con Colombia. Y con Colombia, profesor Páez, bueno, se van tomando las relaciones diplomáticas, se van reabriendo las fronteras, en su momento se reanudarán los vuelos también, pero esa reapertura de la frontera, ese paso ya formal por los puentes conocidos, ya no por trochas, ¿tendrá un impacto en la migración venezolana hacia Colombia, bien como destino o como paso hacia Estados Unidos, profesor? Mira, mientras permanezcan las Sí. condiciones que existen en el país, la migración va a seguir creciendo. Eso es, sigue saliendo del país aproximadamente entre 1.200 y 1.400 personas día. Y si las condiciones se facilitan, posiblemente salga un poco más, pero las condiciones, lo importante no es si se abrió o no se abrió, Ujú, que es sumamente importante para el tema económico y social, ujú. sino que lo crucial en la explicación del fenómeno migratorio son las razones internas de la crisis venezolana que explican el hecho de que la gente decida migrar, ¿no? ¿Darién sigue siendo opción migratoria para muchos, profesor? También Sí. tenemos venezolanos en China, tenemos venezolanos en la India, tenemos venezolanos en Afganistán, tenemos venezolanos, digamos, en Sudáfrica, tenemos venezolanos además haciendo arepas. Es decir, que tenemos por todos lados. Por eso, pero ese paso por la selva del Darién, por el tapón del Darién, sigue siendo una opción, pese a los peligros, pese a lo que se ha dicho. Sí, claro, pero es que cuando la gente siente que el tiburón, la boca del tiburón está tan cerca, Ujú, es así como preguntarle a los cubanos que están saliendo, la crisis de la que se habla poco ujú, además, la crisis de migratoria hoy en Cuba ujú. supera la del Marielito en términos de número de personas. Estamos hablando de 170, 180 mil personas. Ni los huracanes frenan Así es. la salida de cubanos. Ayer se veía una Entonces, imagen de cuando una tú tienes una balsa. Sí, situación. Exacto, cuando sí. tú tienes una situación como la de Cuba o como la de Venezuela, eso explica por qué la gente, bueno, está buscando opciones en otros lados. Estamos hablando de 7,5 millones de venezolanos casi. A ver, profesor, cuando comenzó todo este proceso migratorio, todo este éxodo, se habló de una primera, de una segunda, incluso de una tercera oleada de migrantes venezolanos con unas características muy particulares, más o menos preparados, con mejores o peores condiciones socioeconómicas. La migración de hoy, esos 1.200 o 1.400 días que usted dice salen de Venezuela, ¿qué oleada representa? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles sus destinos? Mira, yo creo que la explicación es que antes podía salir, hasta 2014 era posible adquirir un pasaje de avión cuando había vuelos y plata para comprarlos. A partir de ese momento, la cantidad de vuelos se redujo a niveles inferiores a los de Haití, desde y hacia Venezuela, Ujú, eh, y la población sale empobrecida. Es decir, la gente hoy no puede salir en avión, ujú. o le cuesta muchísimo salir en avión. Comprar un pasaje en avión equivale a yo no sé cuántos salarios de un profesor universitario
o de un pensionado y un jubilado. Ujú. En consecuencia, la gente tiene que salir a pie. Entonces, lo que ha cambiado de manera drástica es el grado de empobrecimiento generalizado de la población venezolana a partir del año 2016, porque la contracción económica comienza en Venezuela a partir del año 2014, que termina siendo una contracción del 80% del PIB. Entonces, en consecuencia, el 90% de la población está en condición económica difícil, y eso es lo que explica el nuevo flujo migratorio. Pero están saliendo doctores, están saliendo profesores universitarios, están saliendo estudiantes, está saliendo, digamos, un perfil más similar al de la población venezolana, pero todavía con capacidad de emprender, todavía con capacidad y años de escolaridad que en general supera los años de escolaridad de las poblaciones de acogida. Profesor Tomás Páez, muchos cuando analizan todo este flujo migratorio venezolano y si analiza esa salida a pie de quienes salen por la frontera con Colombia, atraviesan Panamá para llegar a Costa Rica, luego Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y finalmente dar con la frontera con los Estados Unidos, deben ahora, bueno, estar considerando palabras como las de Biden, del presidente de los Estados Unidos, que dice que no va a deportar a venezolanos, a cubanos o a nicaragüenses. ¿Qué está diciendo? ¿Qué mensaje está enviando Biden cuando además, por ejemplo, en Nueva York se instalan carpas para hombres migrantes solteros, que lo van a hacer también para familias, pero por ahora para hombres migrantes solteros? ¿Cuál es el mensaje? Mira, yo creo que ahí el mensaje del nuevo gobierno, por un lado, es hay que agradecerlo con el TPS, Ujú. que es darle protección a los venezolanos, una protección temporal, pero al final protección a los venezolanos que están llegando. Las últimas palabras de Biden son, constituyen un imán migratorio, Ujú. porque además de ese imán migratorio tenemos la otra realidad, que es que Latinoamérica está entrando en una situación política difícil. Caso de Argentina, que tiene una inflación superior a la de Venezuela, con una crisis económica terrible, de la cual están saliendo muchos venezolanos hacia Uruguay. Por ejemplo, ha crecido en más de 40% la migración, la inmigración venezolana en Uruguay. Entonces, la política de Biden con el TPS y sus palabras es un atractivo, pero ya lo venía, ya Estados Unidos era un atractivo Ujú. desde antes. El año pasado salieron hacia Estados Unidos o entraron en los Ujú. Estados Unidos más de 120.000 personas, entonces, venezolanos Sí, digo. sí. Entonces, Estados Unidos sigue siendo un país de atracción, de imán hacia los venezolanos. Bien. Profesor Páez, gracias por su tiempo, siempre tan gentil, ¿eh? Gracias a ti, Román. Que esté muy Un bien, feliz millón. día. Claro, Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana, un hombre que ha estudiado y mucho y muy bien además todo este fenómeno migratorio venezolano. 7:39 de la mañana, me permito compartir algo.